Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos en El Buen Nombre y como siempre con Alejandro Rubinstein. ¿Qué tal, Alejandro? Hola, Jorge. Bueno, hoy a diferencia de en comunicaciones anteriores estás atendiéndonos desde Israel. Estamos también en un periodo de examen de conciencia justo antes de Yom Kippur y también vienes de un país que ha atravesado una situación terrible como ha sido los terremotos y los huracanes que han castigado México, pero vamos a dejar esos temas de lado para seguir con lo que veníamos hablando, que son los temas de fondo de la genealogía y de dónde vienen los nombres. Habíamos empezado con la evolución onomástica judía y hoy vamos a seguir con eso, ¿no es cierto? Es cierto, Jorge. Efectivamente, creo que en estos momentos de tanta dificultad para toda la judería mexicana y para toda la sociedad mexicana en general, es bueno ofrecer un bálsamo de onomástica y de evolución de los nombres para que, bueno, nos concentremos, aunque sea unos minutos, en encontrar en esta disciplina la posibilidad de un poco de confort. Y bueno, pues entrando ya en el tema y continuando con lo que habíamos visto en el programa anterior, tenemos que hablar ahora sobre la relación sanguínea o consanguínea que hay en ciertos nombres, a donde vienen a derivar precisamente de fórmulas que sean ya sea de la madre, del padre, de un hermano o inclusive otras fórmulas de la familia próxima. Para ser específicos, siendo que es una línea altamente patriarcal en el judaísmo, vamos a empezar con el prefijo del padre. Padre en hebreo se escribe con una alef y una bet, por lo tanto se pronuncia ab. Y también cuando se hace una referencia de mi padre, se le acompaña con una letra yod y por lo tanto se conforma el vocablo avi. Pues bien, de estas dos grafías podemos ir recogiendo nombres muy importantes. Por ejemplo, el caso de Abraham o Abraham, que se refiere al padre de una nación poderosa, tal y como lo establece el libro de Génesis en el capítulo 11, en el versículo 26. En otros libros, como el de las Crónicas, encontramos fórmulas muy interesantes, como el de Abihud, quien fuera uno de los hijos de Bela, que a su vez fuera el hijo de Benjamín, por lo tanto un nieto, y que es conocido como Abihud, y esto implica que hace una referencia a su padre. Mi padre es majestuoso, ya que el vocablo Hod en hebreo se refiere precisamente a ese concepto. Encontramos también otro tipo de nombres, como el nombre de Avital. Avital, en este caso, se trata de un nombre femenino, que se refiere a que el padre es el padre del rocío, o mi padre es quien ha proporcionado el rocío, y hace una referencia a un personaje central, pues resulta ser que Avital fue una de las esposas del rey David, como así se establece en el segundo libro del profeta Samuel, en el capítulo 3, en el versículo 4. Y a la vez, Avital resulta ser la esposa de David y que le otorga el quinto hijo, que en este caso recibe el nombre de Shefatía. Pero Shefatía ya es otra manera de definir los nombres, porque este conlleva en su fórmula final en el sufijo de Yud Kei, y que es una manera de expresar el nombre de Dios. Y estos son los nombres que provienen del concepto divino, que lo vamos a poder analizar en unos minutos más. Pues bien, en las fórmulas paternas también tenemos la de Avner. Avner es el padre de la luz, y él también es referido en el libro de Samuel, pero en el primer tomo, a donde lo ubicamos por primera ocasión en el capítulo 17, en el versículo 55. Y resulta ser que Avner era ni más ni menos que el primo del rey Saúl, quien precedió al rey David, y que fuera a su vez un hombre de guerra, toda vez que fuera el comandante en jefe del ejército. Avner es muy conocido porque su nombre es realmente muy rítmico en el texto. Se le conoce como Avner ben Ner, o sea, Avner el hijo de Ner,
o en el propio nombre, en el primer nombre, más que en la patronimia de Bener, pues hace referencia a que mi padre es Ner, de tal suerte que el nombre y el apellido en el caso de este personaje resultan ser prácticamente los mismos, nada más que la fórmula es empleada de manera distinta. Otra de las fórmulas con Av es la de Avshalom. En este caso se refiere al padre de la paz. Av, padre, Shalom, es un vocablo que por todos es conocido, y se refiere al tercer hijo del rey David, y que lo tuvo con Maacá, quien a su vez fuera la hija de Talmai, el rey de Geshur. En esas épocas, como en todas, inclusive en la actualidad, la relación entre los distintos reinados venía muy a cuento porque era fundamental para poder continuar con los buenos convivios entre los distintos pueblos. Ahora bien, empleando la fórmula materna y ya no paterna, tenemos que construir primero el vocablo madre. A diferencia del vocablo padre, que es Av, en el caso del hebreo, en el caso de mujer, es Em, la madre, Aleph, Mem. Pero también puede ser acompañado con la Yod al final, para que entonces se genere el vocablo de mi madre. Hay quien le acusa, yo no estoy muy de acuerdo con la clasificación que aquí Pogorelsky le hizo al nombre de Amnón, por cuanto que él considera que se refiere a que es la madre de Navim, pero en este caso Amnón realmente tiene un contexto, un significado más asociado a la fe y por lo tanto es una persona con fe. Sin embargo, contiene la fórmula Aleph Mem y valía la pena citarlo. Así como tenemos los prefijos Av y Em, también debemos de considerar los prefijos de Aj, que en este caso es el hermano, y por lo tanto es Aleph Het, y de ahí se conforman vocablos como Ahiam. Y Ahiam, que es un personaje bien interesante, también vuelve a aparecer en el libro de Samuel, en el 2º capítulo, y ahí, para ser específicos, en el capítulo 23, en el libro 2, pero en el capítulo 23 y en el versículo 33, se refiere a que Ahiam es el hermano de la madre, o Ahiem, y esto pues no es más que el tío, así de sencillo. Y este nombre, que sí se sigue empleando en la actualidad, no es del todo muy común, pero aparece en el texto, como ya lo hemos dicho, bajo la fórmula de Ahiam ben Sharar, o sea, el hijo de Sharar, que era una persona del pueblo hoy ya extinto de los Araritas. Y era uno de los guerreros de David. Bueno, pues también tenemos el caso de otro nombre, el nombre de Ahab. Ahab, que significa el tío, pero ya no de la línea materna, sino ahora de la línea paterna, por cuanto que se emplea el Av como el sufijo de esta voz. Y Ahab fue también una persona muy importante, toda vez que fue el 7º rey de Israel desde la dinastía de Jeroboam, y bueno, desafortunadamente no viene precedido de las mejores recomendaciones, toda vez que su acción fue suficientemente agresiva. Y bueno, tenemos otras fórmulas que van con el concepto de Aj, que es el caso de Ahimelech o el caso de Ahitov, que aparecen citados también en el libro de Samuel, en el primer libro, en el capítulo 22, en el versículo 12. En el primer caso, Ahimelech se refiere a que mi hermano es el rey, y Ahitov es que mi hermano es bueno, de tal suerte que esta persona pues traería naturalmente buenas relaciones con sus hermanos. Tenemos también fórmulas que provienen también del arameo, toda vez de que el pueblo de Israel no siempre estuvo viviendo en Israel y que vivió en la zona babilonia a consecuencia del exilio, aprendió a utilizar el idioma arameo e incorporó determinadas fórmulas. Y por ejemplo, la fórmula bar, que es la que corresponde al hijo, en correspondencia al hebreo ben, provienen nombres como Bar Haná, o sea, el hijo de
pues digamos, de aquella persona que tiene un buen talante, o Bar Talmei o Bar Abadana, que son ya fórmulas que aparecen en el Tanaj en muy pocas ocasiones, e inclusive traspasaron estas fórmulas a lo que es el Nuevo Testamento cristiano. Pues bien, podemos continuar no solo con la fórmula Ben del varón, sino también con la fórmula Bat de la mujer, la hija. Y en este caso hay que hacer un alto muy específico en un libro que es el libro de las Lamentaciones, Ejá en hebreo. Es un libro que acostumbramos leer en Tisha B'Av, y siempre hacemos la recordación de la destrucción de ambos templos de Jerusalén. Por lo tanto, las referencias en el texto son casi todas dirigidas a ese lugar o inclusive al propio templo, de manera, si ustedes quieren, un tanto alegórica. De ahí que en dicho libro encontremos fórmulas muy interesantes como Bat Zion, Bat Jerusalén o Bat Yehudá. Todas en sí mismas refieren a lo mismo, porque si bien Bat Zion es la hija de Sion, Sion es una de las maneras de referir al siguiente nombre, que es Bat Jerusalén, la hija de Jerusalén. Y Bat Yehudá, bueno, pues Jerusalén está enclavada precisamente en la porción del territorio de la tribu de Judá. De tal suerte que estos tres nombres, aunque cada uno tiene su propio significado, hacen referencia al mismo lugar. ¿Y por qué todos hacia la hija? Bueno, pues porque el templo es comparado como la hija de dicha zona. De ahí que sea muy importante el que tengamos siempre en mente en el libro de Lamentaciones estas fórmulas que no han sido precisamente de mucho uso en el pueblo de Israel, más que en el caso de normalmente las hijas que tienen muchísimos hijos y llegan a tener 6 hijas, pues la séptima invariablemente se lleva el nombre de Bat-Sheba, que también nos conlleva a recordarnos a David, el rey, quien se casara con la que en su oportunidad había sido la esposa de Uría el hitita y que recibió el nombre de Bat-Sheba, que significa la séptima hija. Y bueno, también regresando un poquito en el caso de los hijos, el nombre que también es muy común bajo la fórmula Ben, y ya lo habíamos platicado, es el nombre de Bin Yamin, el hijo de mi diestra, o Ben Oni, como también se llega a explicar así en el texto bíblico, a donde se habla de que es el hijo de mi duelo, toda vez de que es el último hijo de Raquel, nuestra matriarca, quien había tenido previamente a otro hijo que fue Yosef, en esa relación matrimonial que tuviera con el patriarca Jacob. Y hablando, decíamos, de fórmulas familiares, tenemos también la de Ají, habíamos dicho, que tiene la Yod y por lo tanto habla de el concepto de mi hermano. Y entonces estábamos con el caso de Ahimelech o el de Ahitofel. Y también tenemos otras fórmulas como en las que ya no es una referencia directa hacia la familia, pero sí en la fórmula ampliada de lo que es el pueblo. Y cuando hablamos de pueblo, hablamos del vocablo am, ain, mem, o en su caso ami, que es mi pueblo. En este caso, la riqueza de nombres no es muy amplia, pero podemos recordar el caso de Aminadab, que es mi nación es noble, y que aparece en el libro de Éxodo en el capítulo 6, en el versículo 23, o el caso de Amram, a donde se habla de que mi nación es poderosa, y en todo caso, aquí volvemos al texto de Éxodo, y precisamente en el mismo capítulo, pero 5 versículos antes, aparece este nombre, por cuanto que aparece en el versículo 18. Y bueno, si ya no vamos a hablar de una relación estrictamente consanguínea, pues entonces nos podemos atrever así a hablar de el género en todo caso. Y por ello tenemos el género del hombre, que proviene del vocablo en hebreo ish, que se construye precisamente de la Aleph, la Yod y la Shin. Y de ish tenemos nombres como Ishboshet, Ishhud, Ashur, Eshban o Ashbel, nombres que han caído todos naturalmente en desuso.
En el caso de Ishbosheth fue un hombre muy importante porque fue uno de los 4 hijos del rey Saúl, que había sido precisamente elegido para ser el segundo rey sobre el reino de Israel, que en ese entonces, sabemos, consistía de las 12 tribus. Pero esto iba a suceder una vez de que hubiera fallecido su padre y, naturalmente, sus 3 hermanos. Pero es una larga historia el caso de Ishbosheth. Básicamente esto es en cuanto a lo que son los nombres de familia. Tal vez valdría la pena sí complementar un poquito con los nombres que provienen, que ya habíamos dicho, del nombre divino. Por cuanto a que el nombre divino, la fórmula más común es la que termina con la Aleph y la Lamed, ya sea en sufijo o ya sea en prefijo, como el caso de nombres que también se tornan en apellidos, como Al-Fasi o Al-Kabetz, que son fórmulas que no necesariamente son el sentido hebraico del vocablo al, que sería él, o en su caso el nombre divino, sino que se referiría más hacia una pertenencia geográfica o, en su caso, a un pueblo en específico, como es el caso de Al-Fasi. Al-Fasi realmente, perdón por entrar al terreno de los apellidos, pero hace referencia a aquel que proviene de Fez. Ese es un Al-Fasi, pero trae la fórmula divina y valdría la pena pues también hacer referencia a ella. Ya cerrando con el tema, tenemos fórmulas como la Yud y la Hei, que conforman los vocablos Ye o Ya, o Yeho, que trae al final la Vav, o simplemente sin la Hei, directamente la Yod y la Vav, que eso es lo que nos lleva a nombres como Yoshua o Josué, que son nombres que hablan de la salvación divina. Pero es también reconocido el caso de los nombres que hacen referencia a otro tipo de deidades. Hablamos del caso de Baal o el caso de Baal como tal, sin utilizar la Ain en la parte central. Ahí tenemos varios nombres que provienen de esta fórmula y son nombres poco comunes, como el caso de Beliadá, Eliadá, Eshbaal, Meribbaal. Son nombres realmente muy poco conocidos y que van generando en fórmulas que van cayendo en desuso en muy pocos años porque realmente no pudieron ser populares. Por último, y para cerrar en la participación del día de hoy, podemos hablar de nombres que provienen de la fórmula de mi Señor. Y entonces, cuando queremos hacer una referencia de que mi Dios es exaltado o mi Señor es exaltado, entonces pronunciamos el vocablo Adonikam, que también es un nombre, y proviene en el libro de Israel, en el capítulo 2, en el versículo 13. Asimismo, encontramos también el nombre de Adoniram, a donde se habla también de una exaltación, es otra manera de expresarlo, y podemos encontrarlo esto en el libro de Reyes, en el primer caso del libro, que tiene 2, y este es el capítulo 4 en el versículo 6. Por último, ya por cerrar, hablemos de ejemplos a donde se incluye la exaltación más importante del pueblo de Israel, reconociendo a Dios como el único y la parte central de su fe. Siempre pronunciamos el Shema, y el Shema hace una referencia a nombres como Shmaya. Estos son nombres que llevan no solo el nombre de Dios, sino también incluyen parte de las plegarias que forman parte de la tradición del pueblo de Israel. Y aprovecho para desear a todos que sea estas fechas una época para que podamos tener pues el sello al juicio del cual se abrió hace unos días y que tengamos un sello bueno y que prolonguemos nuestros días con salud y con paz. ¿Qué te parece, Jorge? Pues me parece muy bien y me uno a tus deseos para todos los oyentes y para todo el pueblo de Israel, que tengamos estos días en paz para poder meditar y culminar este ciclo anual del juicio. Pues te invitamos, como no puede ser de otra manera, que dentro de 2 semanas sigamos hablando de estos temas ligados a la genealogía. Naturalmente que sí, Jorge. Un abrazo a todos. שנתן לו אלוהים ונתן
נתנו